Hola queridos y queridas arquitectas de posibilidades. Hoy daremos inicio a una serie de videoprogramas donde aprenderás cuál es la verdadera fórmula del éxito y la autotransformación personal. Mi nombre es Harley Zapata. Soy paramédico, coach en programación neurolingüística y maestro de hipnosis clínica. Resulta que en mi profesión y en lo que me dedico de ayudar y apoyar a las personas, me he dado cuenta de que muchos desean cambiar, pero realmente desconocen el cómo. Y es más, muchos tienen ese poder de cambio, leen uno y otro libro, pero por alguna razón no logran cambiar. Porque es que hay unas variantes, hay una fórmula y unos ítems en el éxito que se requieren conocer para poder generar esos cambios que tanto deseas y que ante todo duren para siempre. Hay unos cambios y hay una estructura, y para poderlo entender quiero que estés conmigo durante una serie de videoprogramas para entender paso por paso, bocadito por bocadito, qué es lo que se tiene que hacer para poder lograr todo lo que tú quieres hacer. ¿Te alguna vez te has preguntado por qué los exitosos se vuelven más exitosos? Y te quiero contar algo. El éxito y las posibilidades bonitas que hay en el mundo no es algo con lo que simplemente tú nazcas. Algunas personas creen que es algo que simplemente nació con ello. Nació con la posibilidad, nació con el dinero, nació con la bendición. Pero realmente el éxito es un hábito. Para poder conseguir ese éxito y esa autotransformación personal, debes de construir un hábito maravilloso. Te pregunto, ¿tienes un hábito? ¿Tienes escrito una planeación de lo que haces día tras día? Si la respuesta es no, puede que estés entendiendo qué es lo que está pasando porque no logras estos cambios. Y si la respuesta es sí, yo tengo escrito todos mis hábitos y no logro nada, quiere decir que esos hábitos que tienes escritos no son adaptativos. Es decir, que los que tienes escritos no están logrando conseguir lo que quieres porque no se adaptan al contexto en el que estás. Y es por eso que hoy quiero que comencemos a hablar sobre un tema que es muy importante, que es sobre la percepción. ¿Cómo observas el mundo? Resulta que lo que tú crees que ves en el mundo es un reflejo de lo que tú eres por dentro. Muchas personas quieren cambiar el mundo y quieren cambiar el mundo exterior y no se dan cuenta que lo que necesitan cambiar es su mundo interior. El mapa, el territorio, esta realidad, digámoslo así, realidad. Hay muchas fuentes que dirán, no, es que este mundo es una matrix, este mundo es irreal. Vamos a tomar como una hipótesis de que sea una matrix, no sea una matrix. Lo que hay en este entorno es la realidad. Lo que tú ves de esta realidad es tu propia representación interna y es tu propia realidad, que es muy diferente a lo que hay. ¿Cómo así? Tu estado interno está dependiendo de varios factores. ¿De qué? De tu representación interna, tu fisiología autónoma y tu fisiología deliberada. Vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos para poder comprender con más facilidad qué es eso de representación interna y fisiología autónoma y deliberada. La fisiología autónoma hace referencia a lo que es automático, autónomo, que no tienes que controlarlo. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Si tienes una frecuencia cardíaca muy elevada, muy posiblemente puedas sufrir diferentes estados emocionales, como por ejemplo ansiedad. Si tu frecuencia cardíaca es muy débil, muy suave, posiblemente te estás durmiendo. Eso es lo que pasa cuando estás en un salón de clase, es muy aburrido y el profesor habla con una voz monótona y es como si entraras en un estado de hipnosis, de relajación. Tu frecuencia cardíaca disminuye y de repente te despierta una cabeceada. Eso es lo que sucede con la frecuencia cardíaca. Dependiendo de cómo sea nuestra frecuencia cardíaca, va a generar unos cambios o no en el estado interno. Te ejercitas a menudo. Tu corazón en este momento está lo suficientemente fuerte para que con cada bombeo llene de sangre todo tu cuerpo y lo nutra. No. Muy bien. Es uno de los hábitos a escribir.
ejercicio. Es vital. Lo que le hace bien a tu cuerpo le hace bien a tu cerebro. Y si tu cerebro está en forma, tu mundo cambia. Y ahora, ¿qué otras funciones autónomas hay? También las reacciones bioquímicas y las reacciones hormonales. Todo esto sucede de forma automática. Ahora bien, la fisiología deliberada es esa fisiología que puede ser automática, pero que también tienes el poder de controlarla. Por ejemplo, la respiración. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que fuiste consciente de tu respiración? La respiración es algo maravilloso. Cuando tú inspiras no solo oxígeno, sino energía, posibilidades. Muchas personas desestiman el poder de la respiración. Si tan solo las personas se dieran cuenta de que con su mente pueden imaginar que con cada respiración están inhalando posibilidades, energías, se dieran cuenta que tienen la oportunidad de respirar posibilidades a cada instante. Tu respiración es algo que sucede de manera autónoma, pero también la puedes controlar. Y es por eso que quiero que aprendas a controlar tu respiración. Es muy importante aprender y hacerse consciente de la respiración de vez en cuando o de cuando en vez. ¿Qué quiere decir? Mientras más aprendas a controlar tu respiración de manera consciente, tu subconsciente arma un patrón y comienza a decirse, muy bien, es que debo de respirar profundo. ¿Cómo estoy respirando? Muchas personas que están con ansiedad no se dan cuenta que están respirando de forma superficial. Y es más, se autoconvencen, se autohipnotizan a creer que están con un sistema o con un problema emocional, cuando realmente todo está radicándose en la respiración. Estas personas, cuando empiezan a tomar conciencia de su respiración, se dan cuenta que la ansiedad era solamente un factor de hipoxemia, es decir, estaban respirando muy poco oxígeno. Para poder respirar mejor y ser consciente de la respiración, quiero que hagas este ejercicio. Coloca una mano, la mano dominante, en este caso la mía es la derecha, la coloco en el estómago, de tal manera que el pulgar quede sobre el ombligo y el resto de la mano queda debajo del ombligo. La otra mano la vas a colocar en el pecho. Y lo único que debes de hacer es cerrar tus ojos y tomar una respiración profunda. Y cuando tomes la respiración profunda, procura que la primera palma de la mano que sea levemente levantada sea tu mano dominante. Tu trabajo consiste en levantar suavemente esta mano. Y luego el pecho. Normalmente muchas personas cuando respiran profundo respiran de esta manera. Esto es una respiración superficial. Cuando tú respiras profundo te das cuenta que no tienes que levantar los hombros. La respiración consiste en diafragma, que es un músculo grande y poderoso. Lo que hace es que se contrae y permite que se genere un espacio pulmonar para que pueda entrar todo el aire. Entonces, lo primero que debemos de hacer es sentir ese diafragma en movimiento, y de esta manera estamos llenando completamente los pulmones. Es como que imagines que el aire comienza a llenarlo desde abajo, como si tus pulmones fueran una vasija y como si el aire fuera agua. Si tú echas agua en esta vasija, ¿qué es lo primero que se llena? La parte de arriba. Es la parte de abajo. Muy bien. Y cuando se llena la parte de abajo, se sigue llenando hasta que por fin alcanza la parte de arriba. Ahora bien, cuando vayas a soltar el aire, vas a imaginar que es como si estriparas desde abajo la vasija. Por lo tanto, la primera que baja es la de la mano dominante y luego baja el pecho. Es como si sacaras una crema dental desde abajo sacas el aire, ¿de acuerdo? Esa es la respiración adecuada. Respiras profundo, inhalando y que se mueva la mano dominante y luego la mano no dominante. Y luego cuando sacas el aire, sacas primero la de abajo y luego la de la parte de arriba. Este primer ejercicio es para hacerte consciente de cómo es la respiración profunda. Una vez lo hayas dominado con la práctica y práctica constante, que notarás que se vuelve muy fácil, lo que vas a hacer ahora es contar la respiración. De tal manera que la inspiración
sea más corta que la expiración. A algunas personas les gusta contar 4 segundos en la inspiración, sostener el aire 2 segundos y soltarla durante 6 segundos. Lo más importante es que disfrutes de una larga expiración, porque esto va a permitir que tus pulmones hagan un correcto intercambio gaseoso, es decir, que el oxígeno que tú estás inspirando pueda pasar a la sangre y nutrirse poderosamente para poder, cuando tú hagas toda la expiración, sacar todo lo malo, mientras que el cuerpo está distribuyendo la sangre cargada de oxígeno. Un oxígeno maravilloso que te va a ayudar a pensar mejor, a tomar mejores decisiones, a controlar tu frecuencia cardíaca, tu sistema bioquímico, es una cosa impresionante. Neurobioquímico, químico, es impresionante todos los beneficios que tiene la buena respiración. Y es por eso que en todas las culturas orientales y a nivel de una situación espiritual, se fortalece y se enseña como primero que todo la buena respiración. Y cuando estés haciendo la respiración, muy bien, inspiras 4 segundos, 1, 2, 3, 4, sostienes y expiras 6 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, y cuando estés expirando, ahora vamos a agregarle un toque más. Cuando estés inspirando, piensa en todas esas cosas positivas que deseas. Alegría, seguridad, energía. Y cuando estés soltando el aire, imagina que toda tu mala energía sale del cuerpo, como si fuera una nube negra y espesa que está saliendo del cuerpo con la expiración. De esa manera ya tenemos todo nuestro ejercicio de técnica de la respiración, inspirando energía positiva y exhalando la energía negativa. ¿Con qué frecuencia has de hacer este ejercicio? Cada vez que lo recuerdes. Puedes dedicar para hacer este ejercicio 1 minuto, 2 minutos. Puedes hacer 4 respiraciones profundas. Idealmente que cada vez que recuerdes en respirar conscientemente, hagas 5 respiraciones profundas. Si solo haces 1 es mejor que 0. Y a medida que lo hagas, mientras más lo practiquen, tu subconsciente entiende y capta cómo debe de respirar. Cada vez que te encuentres en una situación difícil, sé consciente de cómo estás respirando y te vas a dar cuenta que solo con cambiar y aplicar esa técnica de la respiración, toda tu perspectiva comienza a cambiar. ¿Qué otra fisiología deliberada tenemos? La postura corporal. La postura corporal tiene un poder inmenso para comunicar y no solamente comunica al exterior, sino que es una muestra de cómo estás en tu interior. En una ocasión, una usuaria que tenía una depresión severa pasó por un proceso de terapia cognitivo-conductual, pasó por un proceso de hipnoterapia, todo quedó maravilloso. Ella quedó como nueva, pero por alguna razón, después de una semana, ella volvió otra vez diciendo que estaba aún peor, que era lo que había pasado. Pero resulta que había algo que el terapeuta no se había dado cuenta y era su postura corporal. Pues a pesar de que había cambiado cognitivamente, su cuerpo expresaba todavía su depresión. Noten que cuando una persona está con una situación de introversión, de energía negativa, esta persona tiene los hombros retraídos y la cabeza agacha. Hasta que no cambie esta postura corporal, no se va a generar un cambio psicodinámico que permita cambiar toda la estructura de su pensamiento. Es por eso que estas personas se benefician maravillosamente cuando comienzan a hacer cambios en su estructura corporal. Imagina esto, si estás de esta manera, ¿cuáles son los pensamientos y sensaciones que tienes en ese instante? Imagina que vas a comentarle a alguien que estás muy feliz y lo haces de esta manera. Estoy muy feliz, muy feliz. Y en cambio, observa este cambio. Inmediatamente cuando tú tienes tu pecho así expandido y tu cabeza en alto, todos tus sentimientos y pensamientos cambian. Por lo tanto, tu estructura y cómo tienes la postura afecta tus estados internos. Ya tienes otro punto para trabajar.
cómo te estás comportando en cuanto a tu postura corporal. ¿Enfrenta los problemas agachado o lo enfrentas con el pecho completamente expandido, con tu cabeza completamente en alto? ¿De acuerdo? ¿Qué más funciones de la fisiología deliberada podemos modificar? Tenemos, por ejemplo, el movimiento. ¿Caminas con los pies arrastrados? Eso dice mucho de ti. Caminas siempre con un paso enérgico, no golpeando el piso, sino con un paso suelto, enérgico, movimientos libres. Puedes practicar y observar cómo tu cuerpo se mueve. Cuando estés en tu privacidad, empieza a hacer movimientos naturales, movimientos como si fueras un artista de baile, movimientos de un lado a otro, y vas a notar que mientras más realizas esos movimientos, el cuerpo cambia de su energía, cambia de percepción. Hay tantas cosas tan maravillosas para poder cambiar que te vas a maravillar lo fácil que es encontrar esa fórmula de éxito para poder generar los cambios que tanto deseas. Muy bien, y ahora tenemos las representaciones internas. En las representaciones internas tenemos todo como captamos nuestro entorno. Y esto es por medio de nuestros órganos sensoriales. Puede ser por medio de la vista, el gusto, el olfato, el sistema auditivo. Resulta que como captamos el mundo es muy diferente de como lo capta cualquier otra persona. Es por esta razón que hay algo que se llama los limitantes. ¿Cómo que limitantes? Cuando observamos o detallamos el territorio o la realidad, pasa esta realidad a través de unos filtros. Estos filtros son los limitantes neurológicos, socioculturales e individuales. Todo lo que tenga que ver con los neurológicos es de cómo percibes tú el entorno, y eso tiene que ver con tu visión, audición, olfato y gusto, y también tiene que ver con todo este sistema nervioso en cuanto a la captura de información. En este filtro sucede algo muy importante que se llama los mecanismos de procesamiento. Y estos mecanismos de procesamiento pueden generar una generalización, una eliminación y una distorsión. La generalización tiene un poder muy importante, y es que permite, con un solo detalle de la experiencia, poder llevarlo a más detalles de toda la categoría. Por ejemplo, si tú aprendes a caminar y en un momento tienes que caminar por encima de tierra, no tienes que necesariamente aprender a caminar encima de la tierra. Con el solo hecho de aprender a caminar, puedes caminar en diferentes terrenos. Y si un terreno te exige caminar de una manera diferente, lo aprendes y lo logras generalizar a diferentes entornos. Por ejemplo, muchas personas no han podido caminar sobre hielo, pero alguna vez se han lisado por un rastrico de agua que hay en el piso. Posiblemente cuando esta persona esté en una superficie y le digan cuidado que eso es hielo, va a caminar de la misma manera, con mucho cuidado para no lisarse. O por ejemplo, una puerta. Tú aprendes a abrir una puerta y no tienes que aprender cómo abrir cada una de las puertas para poder abrir una nueva puerta. Simplemente cuando te acercas a la puerta de una habitación, de un lugar, lo primero que comienzas a hacer es todos tus programas que ya sabes cómo funcionan. Mover la chapa, jalar, y si definitivamente después de hacer eso no funciona, tu cerebro se dice: ¿cómo abro esta puerta? Ah, no, lo que pasa es que tienes que colocar una tarjeta. Ah, ya entiendo. Muy bien. Así funciona la generalización. La eliminación también tiene una función muy importante, y es que permite tener una atención selectiva en una sola cosa. Eso sucede, por ejemplo, cuando estás concentrado en tus pensamientos y eliminas todo lo que hay alrededor para poder enfocarte fuertemente en tus pensamientos. Cuando estás buscando una prenda de vestir de color rojo y lo que estás haciendo es pasando tu vista rápidamente, identificando solamente las que tengan el color rojo, eliminas todas las demás porque no te interesan, solamente te interesa el color rojo. O por ejemplo, tu pareja se encuentra en embarazo y a partir de ese día te das cuenta que hay millones de mujeres en embarazo y tú dices, ¿desde cuándo hay tantas mujeres en embarazo? Porque era un rasgo que simplemente, como no te interesaba, no generabas un factor de selectividad. Pero una vez ese factor llama tu atención, se convierte en el centro de la atención y deja de ser eliminado.
Con respecto a la distorsión, tiene que ver con esos procesos que nos permiten ser creativos, crear obras de arte con respecto a una realidad definida, pero le hacemos modificaciones para que cambien completamente su aspecto. Realmente esos tres mecanismos son maravillosos, permiten generar modelos increíbles de vida, pero es paradójico que estos modelos que crean tantas posibilidades también pueden causar muchos problemas. Y es por eso que en la generalización, si tuviste un problema con un perro te mordió, una generalización negativa es que todos los perros me van a morder. Y es de esa manera como comienzan a nacer las fobias. Es que en ese momento como comienzan a nacer todas esas ideas no adaptativas. Si tengo una pareja que me engañó, mi generalización es que todas las parejas me van a engañar. Si hubo una persona que no me quiere, digo, es que a mí nadie me quiere. Y noten cómo esa generalización crea unos efectos devastadores en la persona. Con respecto a la eliminación, si la persona se considera a sí misma un inútil, una fracasada, un fracasado, lo único que va a observar es detallar todos sus argumentos que le fortalecen la idea de que es un fracasado. Y cuando la persona le dice, hey, eres muy valioso, elimina ese comentario. Y es por eso que en muchas ocasiones las personas que están alrededor no entienden por lo que está pasando la persona, porque simplemente dicen, pero si es que es increíble, es maravilloso, es inteligente, porque simplemente se dice que es un fracasado, porque la persona está en un mecanismo, en un feedback negativo, en el que cree que todo es un fracaso, todo lo que hace es inútil, y elimina todas esas posibilidades que sí tiene, pero solo para favorecer ese mecanismo de eliminación. ¿Cuál es el último que nos queda? La distorsión. La distorsión es la modificación completa de la realidad. Estamos hablando en este momento de lo negativo. Es entender solamente esas partes negativas y coger todo el trozo de información distorsionado completamente. Como por ejemplo los mensajes amorosos. Recibes un mensaje de texto y simplemente malinterpretas el mensaje. Empiezas a colocarle connotaciones que no tienen nada que ver. Por ejemplo, si en el mensaje dice hola, ese hola fue a secas. No, eso debe ser que ya no me quiere, que ya me odia. ¿Por qué? ¿Qué me está tratando de hacer? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Es mi culpa. Y solo fue un hola, no hay más información. Pero a partir de ese hola comienza a generarse una distorsión. Yo sé que muchas personas en ese momento pueden decir, no, pero es que uno intuye y uno se da cuenta si realmente... Eso se llama distorsión. Es distorsión porque si vas a distorsionar, que al menos sea para algo positivo, pero no para decirte mentiras, ¿sí? La distorsión realmente afecta mucho a las personas porque a través de un mensaje, de una idea, la modifican y con esta modificación se hacen sentir mal. En vez de convertirse en un proceso creativo, en una obra de arte, se convierte en una obra destructiva y lo peor es autodestructiva. Y quiero aprovechar para comentarte algo. ¿Alguna vez has leído y estudiado sobre los diferentes desastres de la humanidad? Hay un desastre que no es muy conocido porque no es muy escrito. No está escrito en diferentes libros de historia. Y es el desastre más grave que ha existido en la humanidad. Y es muy grave y quiero compartírtelo hoy. Resulta que ellos fueron capturados sin justificación alguna. Los captores los hacían sufrir, los criticaban todos los días le hacían unas críticas destructivas. Ellos comenzaron a convertirse en personas inseguras. Algunas empezaron a volverse adictos a diferentes cosas que le causaban un poco de placer. Y los captores lo sabían. Y lo que hacían era que fortalecían esa idea de, por ejemplo, consumir diferentes tipos de drogas. Entonces, ellos
además de que estaban capturados, estaban ahora bajo diferentes hábitos dañinos, estaban bajo adicción y todos los días seguían siendo criticados. Era horrible, era tan impresionantemente, tan terrible, que muchos de ellos buscaban el suicidio como una solución. Otros sentían tanta furia que asesinaban. Otros simplemente estaban como si fueran muertos en vida. Tú sabes quiénes son ellos y quiénes eran los captores. Ellos son la raza humana y los captores, sus mentes. Esa metáfora realmente es maravillosa, porque realmente te darás cuenta que ese estado deseado, eso que tú deseas, sigue estando allá, porque tu percepción y tu mundo sigue atado y encarcelado con una mente que tiene poder de liberarte y de crear oportunidades. Tú tienes la posibilidad, y esa es mi misión con estos videoprogramas, que te conviertas de un humano a Dios. No con Dios de la D mayúscula, porque no estamos trabajando con la parte religiosa de que te vas a convertir en el Dios supremo. Pero en tu mundo, quiero que tú seas el arquitecto de posibilidades. Y es a eso con lo que me refiero, de humano a Dios. Porque tú tienes el poder de ser el arquitecto de tus oportunidades y de tus posibilidades. Y créeme, existe una fórmula para poder alcanzarlo. Y es justamente lo que deseo compartir contigo. Y por eso es que iniciamos con percepción. ¿Cómo estás percibiendo? ¿Cómo estás percibiendo tu entorno? En el entorno solamente hay cosas. Los problemas se generan en tu interior. Y es por eso que en estas representaciones internas, en los limitantes neurológicos, acabas de aprender que la generalización, eliminación y distorsión pueden ser tu peor enemigos o pueden ser constructores de vida. Los limitantes socioculturales se refieren a la cultura con la que naciste, esos prejuicios y convenciones sociales que hay. Es muy diferente una persona que creció en Arabia o una persona que creció en América Latina o que creció en la cultura japonesa. Son muy diferentes el tipo de cultura, mientras que un japonés no hace contacto con otra persona en América Latina. Es básicamente un contacto muy estrecho. Sí, algo que realmente afectó con esta cuestión de la enfermedad que hay actualmente, pero bueno, es un mundo completamente diferente. Resulta que dependiendo de la sociocultural, de donde sea el lugar, la parte social, va a generar un impacto en la persona. No es lo mismo una persona que crezca en X cultura a Y cultura, y eso hace parte de los limitantes. La pregunta es, ¿cuáles son los prejuicios que persigues? ¿Cuáles de estos realmente son constructivos y cuáles realmente no son constructivos? Los limitantes individuales hacen referencia a la historia personal, esa historia que has vivido. No es lo mismo una persona que ha crecido con unas ciertas circunstancias, se ha desarrollado con otras, a otra que ha crecido de otra manera. Puede que sean hermanos gemelos viviendo en la misma casa, con los mismos padres. Estos hermanos gemelos son muy diferentes en personalidad y su historia de vida es completamente diferente. Es a eso a lo que se refiere con los limitantes individuales. Como notas, hay muchos filtros y cada mundo es muy diferente. Tu mundo es diferente al de la persona que tienes al lado. Tu mundo es único y por eso vas a pasar a vivir tu vida como un simple mortal o te vas a convertir en ese Dios, en ese arquitecto de posibilidades. Es tu mundo. Es único e inigualable. Solamente tú puedes vivir en tu mundo interno y compartir ese mundo con los demás. Y en ese compartir del mundo hay algo muy importante que se trata de la psicología social. Resulta que cuando estamos dentro de una inteligencia colectiva, la energía se vuelve más poderosa. Y es por eso que he creado un grupo en Telegram
llamado Nagare, arquitecto de tus posibilidades. Nagare es un nombre en japonés, es un concepto que quiere decir como agua que fluye. Me parece que es el nombre ideal para ese programa en el que estás embarcado, en ese programa de autotransformación, para que fluyas como el agua, como agua que fluye, Nagare, y seas arquitecto de tus posibilidades. Te invito a que hagas parte de él. Es un grupo nuevo, posiblemente vas a encontrar que muy pocas personas porque apenas lo creen, pero me parece que es un grupo que tiene la oportunidad de generar una automotivación y motivar a los demás, de trabajar en equipo y energía, y que lo más importante te des cuenta que no estás solo, que no eres el único que estás pasando por esta situación. Te vas a encontrar con muchos hermanos con los que vas a caminar juntos a la prosperidad. Esa es la intención del grupo. También para los más exigentes de la autotransformación he decidido crear unos audios de autohipnosis que en la descripción puedes averiguar cómo puedes acceder a ellos. Todos unos poderosos audios de autohipnosis que van a ir recopilando todo el conocimiento que se vea semana tras semana y va a permitir la neuroplasticidad para que empiece a fortalecer ese conocimiento y generar cambios desde lo profundo de la mente. En la descripción puedes leer más detalles sobre cómo adquirir directamente estos audios de autohipnosis. Y me emociona mucho preguntarme qué cosas comenzarás a notar en tu vida que te gustan y que vas a decidir que sigan pasando. Y recuerda, soy tu amigo y hermano en la prosperidad, tu coach personalizado. Que estés bien, queridos y queridas arquitectos de posibilidades. Hasta luego.